Bueno, vamos ya a la última parte del seminario. Concluiremos, ya veremos, 1:30 a las 2, máximo las 2, concluiremos. El tema de meditación en principio ya está terminado. Cualquier duda que tengáis, pues tenéis el papel, tenéis el CD. Yo lo que sí os recomiendo, para las personas que tengan ganas de experimentar y probar este tipo de meditación, para que encontréis más información sobre el porqué de esta meditación, el tema de las montañas azules, el ashram del maestro Agastya, como esto, lo que hemos explicado de la historia de la ayuda con la jerarquía. Hay un libro que yo lo recomiendo, que esto fue el primer libro que editó la editorial de Nissan, fue el primero, que fue la transcripción del primer seminario que nosotros, un grupo de personas, tuvimos con Fumar en 1988, hace 25 años. Y ese es un libro que ayudará a entender muchísimas cosas, muchísimas, que se llama La espiritualidad en la vida diaria. Yo este es el primer libro que recomiendo a todo el mundo porque ayuda a entender muchísimas cosas y sobre todo cómo podemos ir aplicando la espiritualidad en la vida cotidiana, que es de lo que se trata. De lo que se trata es de que podamos llevar la espiritualidad a todas las facetas de nuestra vida para que lleguemos a ser plenos, para que lleguemos a ser completos en todas las esferas de la actividad humana, que lleguemos a la plenitud en nuestra vida personal, que lleguemos a la plenitud en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, que lleguemos a ser plenos en todos los campos de la actividad humana. No hay ningún campo de la actividad humana en el que nosotros no podamos llegar a la plenitud. Este libro habla de estas cosas. El maestro Siddhi tenía una palabra muy querida que decía: tenéis que ser fulfilled. Fulfilled significa cuando un vaso lo llenáis de agua o de líquido hasta el borde y llega hasta el final, todavía podéis llenarlo un poco más. Entonces se produce una pequeña montañita. Eso es fulfill en la vida. Entonces, dijo, todo buscador espiritual tiene que llegar a vivir el fulfill, la plenitud en todos los campos de su vida. Por tanto, no hay ningún campo en nuestra actividad diaria, en la vida humana, en la que no podamos llegar a ser personas espirituales y que podamos llegar a ser realmente plenos y completos. De manera que no hay nada reñido con la vida espiritual. No podemos ser personas con mucho dinero y ser personas muy espirituales. Podemos tener familia, tener muchos hijos, y no hay nada que esté reñido con la espiritualidad. Por tanto, él enseñaba una espiritualidad de plenitud. Es el objetivo. Es ser seres completos y plenos. Y eso es la demostración palpable de que el espíritu se puede manifestar perfectamente en la materia. De manera que el yoga que él enseñaba era un yoga de plenitud para ser plenos y completos en todos los aspectos de la vida. Por eso también se le llama al ashram del maestro Júpiter. Júpiter es justamente el planeta que en nuestra carta nos da la plenitud completa en todos los aspectos de la vida. Plenitud material y plenitud espiritual. No hay nada reñido con la espiritualidad. Y sabemos cómo aplicar esa vida del espíritu en la materia. Por tanto, este libro lo recomiendo encarecidamente. Es un librito, es pequeño, pero aporta muchísima sabiduría y claridad para entender muchas cosas. Hemos visto el primer brazo de la cruz en la meditación y ahora en esta hora vamos a ver lo que es el estudio o el autoestudio. El estudio.
Cuando leemos cualquier libro, inconscientemente nosotros nos ponemos en contacto con la mente del autor. Y nos nutrimos y nos alimentamos con la energía también del autor y de ese libro mismo. Cuando leemos una revista del corazón, o cuando leemos un bestseller, o cuando leemos una escritura sagrada de cualquier parte del mundo, nosotros nos alimentamos con la energía que está encerrada en esas frases, en ese libro, y también nos ponemos en contacto con la mente de ese autor. Por tanto, llega un punto que uno siente la necesidad de estudiar y leer, sobre todo estudiar cada vez escrituras de un contenido cada vez más espiritual. ¿Por qué? Porque eso es el alimento para nuestra mente inferior. Y nuestra mente inferior, a medida que va alimentándose y enriqueciéndose con el contenido de esas escrituras sagradas, pues ella misma va elevando paulatinamente su vibración. Dentro de lo que es las enseñanzas esotéricas o las enseñanzas espirituales, tenemos lo que son las escrituras sagradas de todas las tradiciones, y luego tenemos libros de contenido esotérico que han sido transmitidos de los maestros a través de sus discípulos. Dentro de las escrituras sagradas, las escrituras más recomendables para elevar nuestra mente y aportarle contenidos de una vibración muy elevada son el Nuevo Testamento, evidentemente, la vida de Jesús, que tendríamos todos que leerlo, porque hemos nacido en una cultura cristiana y es de obligado cumplimiento leer al menos una vez en la vida el Nuevo Testamento. Podemos leer el Corán como escritura sagrada del Islam. Podemos leer el Bhagavad Gita, que es la Biblia de la filosofía de la India, un libro importantísimo, el Bhagavad Gita. También se le conoce como el Gita. El Bhagavad Gita es como la Biblia de la cultura india. Es como la Biblia. Es un diálogo entre Krishna y Arjuna, que simboliza un diálogo entre nuestra alma y la personalidad, y Krishna le explica a Arjuna cómo puede llegar a la autorrealización, y en 18 capítulos le explica cómo llegar a la autorrealización humana. La Bhagavad Gita forma parte de este. El Mahabharata, pero también uno puede leerlo suelto, que es pequeñito. ¿De acuerdo? De manera que en el mundo hay muchas escrituras sagradas, también el Ramayana de la India, el Tao Te Ching. Hay diferentes libros que fueron originalmente escritos por grandes iniciados o por discípulos de esos iniciados y que de alguna manera ayudan a elevar de manera progresiva la vibración de nuestra mente inferior. Luego tenemos libros de índole esotérica, llamada esotérica, que fueron transmitidos por algunos maestros de la jerarquía, de los que hemos hablado, a través de los discípulos suyos. Los maestros no escriben directamente ningún libro, simplemente inspiran telepáticamente a sus discípulos esos libros y el discípulo avanzado pues recibe esa enseñanza telepáticamente y la va transcribiendo. La primera oleada en cuanto a la revelación por parte de los maestros para Occidente se produjo a través de Madame Blavatsky, de H.P. Blavatsky, y le dieron primero 4 libros que se llamaron Isis sin velo, Isis desvelada, y luego la obra maestra o la obra principal sobre la sabiduría,
que es la doctrina secreta. La doctrina secreta tiene un volumen sobre cosmogénesis, el origen del universo, antropogénesis, el origen del hombre, de las razas humanas anteriores, tiene sobre simbología arcaica universal, sobre la ciencia de los símbolos, sobre la vida de grandes iniciados, sobre las claves del color, del sonido, de los talpas, cosas muy interesantes dentro de lo que es la práctica del ocultismo. De manera que esta fue la primera revelación que hizo la jerarquía para Occidente, porque para Oriente, durante miles y miles de años, ellos ya habían tenido sus obras de revelación, que luego comentaré. La segunda oleada en cuanto a la manifestación de la sabiduría que vino de fuentes jerárquicas fue a través de Alice Bailey. A través de Alice Bailey, una discípula del maestro Kuthumi, no del maestro tibetano, como hay gente que cree, pues ella recibió telepáticamente un día las enseñanzas de un maestro que se llamaba el maestro Balkul, uno de los últimos maestros que había logrado la maestría en 1875, alcanzó la quinta iniciación, con lo cual eran los últimos maestros, y ella se negó de rotundo a transcribirle para él. Dijo que ella no creía en cosas psíquicas y que por tanto se negaba. Después de un tiempo, esa voz en su cabeza le insistió: haz una prueba porque creo que puede ser interesante para ayudar a la gente que transcribas algo que te voy a dictar. Ella se siguió negando y al cabo de un tiempo finalmente accedió con mucha precaución a transcribir lo que esta voz le dictaba y que se autodenominaba el maestro Pablo. Así entonces le transcribió un libro que lo denominó Iniciación Humana y Solar. Ese libro, ella, que era miembro de la Sociedad Teosófica, lo enseñó a otras colaboradoras suyas y quedaron todos muy sorprendidos porque eran revelaciones que hasta ahora, hasta ese momento, no se habían dado en Occidente. Por tanto, sus amigos y amigos le animaron a seguir transcribiendo y así inició ella un periodo de transcripción telepática para el maestro tibetano, el maestro Balkul, haciendo un trabajo de servicio para él, siendo ella, a sí misma, discípula del maestro Kuthumi, quien fue Pitágoras en una vida anterior. Así le transcribió, dio al mundo a través de ella los 32 libros de filosofía esotérica, libros de psicología esotérica de la nueva era, de astrología de la nueva era, libros en relación con la curación esotérica, la curación, cómo será en el futuro, libro absolutamente recomendable para cualquier buscador y que quiera servir en el tema de la sanación, los rayos y las iniciaciones, el discipulado en la nueva era, 32 libros de una sabiduría exquisita, sin errores, sin lagunas, sin tergiversaciones de ningún tipo. La gente, lo digo porque la gente que venimos de la Sociedad Teosófica, que ahí tuvimos los comienzos, pues vimos que hemos visto que jamás hemos encontrado ningún error en los libros de Israel. Eso para Occidente, porque para Oriente los grandes rishis, los grandes sabios videntes, los grandes mahatmas, ellos ya habían dado a lo largo de miles de años grandes enseñanzas que están recogidas sobre todo en lo que se llaman los Vedas. Los Vedas contienen la sabiduría más alta y más profunda que se ha dado a la humanidad hasta ahora. Fijaros, el libro más importante de Alice Bailey es el Tratado sobre el Fuego Cósmico. Y el Tratado sobre el Fuego Cósmico es la explicación de un himno del Rig Veda. Ese himno del Rig Veda, que son 4 estrofitas, cuando se explica, cuando el tibetano lo explica, han dado como consecuencia las 1000 páginas que ocupa el Tratado sobre el Fuego Cósmico. ¿Sabéis cuántos himnos tiene el Rig Veda? 11.000 himnos. De manera que el Rig Veda contendría 11.000 tratados sobre el fuego cósmico.
toda esa sabiduría se dio para Oriente. Solamente la gente o los discípulos orientales, debido a su nacimiento y su cultura, son los que están preparados para entender estas cosas, y se dieron en sánscrito. De manera que tenemos suficiente información, más que de sobra, para poder aplicar en la vida cotidiana. Por lo que se trata es de aplicar ese conocimiento en la vida cotidiana. Para que el conocimiento se transforme en sabiduría, tenemos que aplicarlo poquito a poco en nuestra vida diaria. Y entonces el conocimiento es como se transforma en sabiduría. Hay algunas claves para intentar penetrar profundamente en el espíritu de un libro sagrado, de un libro esotérico. Hay algunas claves que nos ayudan. ¿Cuáles son estas claves? Pues, primero, dedicar cada día entre 15 minutos y 30 minutos, si es posible, siempre a la misma hora, para estudiar ese libro sagrado, ese libro esotérico. Si es posible, cada día a la misma hora. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos ayer. Si Fernando cada día viene a mi casa a las 7 de la tarde y cada día viene, yo al final pues estaré esperándolo con alegría. Igual ocurre con los devas de la sabiduría. Cuando uno empieza a estar en su compañía cada día a la misma hora, ellos al final pues se hacen amigos nuestros y vienen rápidamente. Cuando uno es anárquico y se pone a estudiar este tipo de libros a la hora que le da la gana, pues los devas no vienen. Por tanto, de 15 a 30 minutos cada día es leer, estudiar profundamente una escritura sagrada o un libro esotérico. Ponerse la foto de un maestro enfrente, o la foto de ese iniciado que escribió ese libro, delante nuestro, con una velita encendida, y pedirle por favor que nos ayude a entrar dentro de la sabiduría oculta de esa escritura, de ese libro. Conectar con ese iniciado, que tiene que estar en la fotografía de frente. De manera que, con todos los respetos a ese iniciado o a ese gran discípulo, decirle que nos permita entrar en los arcanos, en las claves ocultas de cada libro. Cada escritura sagrada, cada libro esotérico, Jesús, tiene 7 claves. Cada escritura sagrada tiene 7 claves de comprensión. Dando la vuelta a cada llave, entramos en una clave superior diferente. Por tanto, los libros nos revelan ciertos conocimientos no por sí mismos, por las letras escritas, sino por nuestro estado de consciencia en ese momento. Así sea nuestro estado de consciencia, recibiremos la clave y la revelación determinada. Por tanto, estudiar un libro sagrado es un acto de adoración, un acto de devoción a un iniciado, a un discípulo, para que con su ayuda nos revele desde nuestro interior la sabiduría que nosotros podamos alcanzar. Una vez que hemos hecho este pequeño ritual, podemos pasar, si queremos, a estudiar ese libro sagrado, ese libro esotérico, durante 15 o 30 minutos. De esta manera, lo vamos haciendo cada día, gradualmente llegaremos a profundidades que normalmente no podemos llegar nunca. Y la revelación de ese libro se irá produciendo gradualmente desde nuestro propio interior. Bien, después de esta clave, que es una clave sencilla para estudiar cualquier libro sagrado, junto con el estudio es importante el autoestudio.
El autoestudio consiste sencillamente en observarse, en, como decía Patti, utilizar esa capacidad de observar completamente lo que está sucediendo en nuestro interior. Observar nuestros pensamientos continuamente, observar nuestras emociones y observar nuestras energías y nuestro cuerpo físico. Eso es autoobservación, autoestudio. De manera que el mejor libro para estudiar, incluso que cualquier escritura sagrada, es el propio libro de nuestra propia vida. Por tanto, debemos estudiarnos, debemos ver qué tipo de pensamientos tenemos normalmente, ser imparciales, objetivos y registrar todo pensamiento que tenemos en la vida cotidiana. Y registrarlo de una manera objetiva, sin culpabilizarse. Estudiar cada pensamiento, deseo y emoción que tenemos en nuestro cuerpo mental y emocional de una manera abierta, nunca malsana ni culpable. Porque si es verdad que somos una personalidad, también es verdad que somos el alma. Por tanto, ninguna cosa que descubramos en nuestra personalidad tiene que afectarnos. Pues que el escultor queda afectado y deprimido porque le salga una aristita a la escultura. No. El escultor sabe que es el escultor y que es diferente que la estatua que está esculpiendo y que ha sacado de dentro del mármol, del cubo, del cuadrado del mármol. Pues lo mismo. Nosotros somos el escultor, somos el alma. Y utilizamos el cubo de la personalidad de mármol para esculpir una personalidad lo más bella posible, lo más perfecta posible. Pero somos el escultor. Por tanto, tenemos que observar sistemáticamente, continuamente, todo lo que está ocurriendo en el campo mental, en el campo emocional y en el campo etérico-físico. Siendo el divino observador. El divino observador. Cuando estamos en el divino observador, no puede afectarnos nada de lo que vemos en los tres cuerpos. No debería afectarnos. Si nos afecta, entonces tendremos que trabajar ese aspecto. Otra cosa. A medida que progresemos en el camino espiritual, iremos absorbiendo mayor cantidad de luz en nuestra conciencia. Ya hemos dicho que el principio de Budi cada vez irá haciendo que nuestros cuerpos se vayan iluminando cada vez más y más. Pero igual que cuando tenemos una bombilla de 220 vatios, si ponemos aquí un pequeño obstáculo, tenemos una sombra que vemos. A medida que vamos ganando mayor luz en nuestro ser, esa sombra, si ponemos una bombilla de 1000 vatios, esa sombra se hará mucho más grande, porque a mayor luz, mayor sombra, mayor oscuridad. Con lo cual, a medida que vayamos ganando en luz interior, veremos con mayor profundidad nuestras sombras. A mayor luz, veremos mayor sombra. Por eso, el discípulo, el aspirante, tiene que irse preparando para ir viendo y soportando de manera objetiva y desapasionada, para que no le afecte mayor cantidad de oscuridad dentro de su personalidad. Y eso es inequívoco. A mayor luz, veremos mayor sombra. Por eso es importante desarrollar la actitud del divino observador. Porque eso nos hará desapegados de lo que vayamos viendo a lo largo de nuestro camino espiritual. A medida que vayamos progresando, cada vez veremos más zonas oscuras en nuestra psique. Veremos mayor
mayor partes de lo que se llama el morador en el umbral, que es nuestra parte oscura, que hemos creado durante miles y miles y millones de años. Desde que pasamos del reino animal al reino humano, hemos ido creando un ser que es todo el producto de nuestra parte oscura durante miles y miles de días. Es lo que se llama el morador en el umbral. Pero nosotros somos siempre el ángel de la presencia, el alma. De manera que llega un punto en la vida de un discípulo avanzado en el que tiene que enfrentarse él como ángel de la presencia con el morador en el umbral que él ha creado durante miles y miles de días. Lo tiene que disolver en su propio ser. Porque es parte de nosotros, es lo que hemos creado. Por tanto, esto también es algo inevitable cuando uno se va estudiando de manera sistemática, porque no crea que todo van a ser, en Cataluña se dice flors y violas, ¿no? Flores y violetas, ¿no? Porque uno va a encontrar también muchas cosas oscuras y encontrará más cosas oscuras en su propia personalidad. Entonces, la pregunta para resolver esta oscuridad. De eso solo se puede encargar nuestra la personalidad forma parte de este morador del umbral. De manera que es el alma la única que es capaz de disolver en una vida en la que se produce esa lucha, ese conflicto final y en el que el morador del umbral queda absorbido dentro de la propia radiación. Hay una película, no sé si la has visto alguna vez, se llama Cristal Oscuro, que es de unos seres pequeños que... ¿Alguien la ha visto? Yo lo he visto, es muy bueno. ¿Eso se puede bajar de internet? La podéis encontrar, yo la recomiendo porque es muy simbólica, se llama Cristal Oscura. Cristal Oscuro, está hecho por unas marionetas de unos seres que son capturados por unos seres maléficos, malévolos, pero también están ayudados por unos seres de la luz. Y al final de la película, pues ocurre una historia, ocurre algo muy mágico entre los seres de la oscuridad y los seres de la luz, que no voy a explicar. Perdona, no voy a contar nada, al final ya. Pero me has dicho que es para niños, ¿no? Es una... No, está hecho con marionetas. Ah, yo la he visto en película. Sí, es película, pero que son marionetas. Bueno, sí. No son, los personajes no son humanos. Sí. Claro. Son hechas marionetas que se van moviendo, muy bien hechas, pero son como marionetas. No es para niños, es para nosotros. Esa película es de un contenido simbólico extraordinario y tiene que ver con el morador en el umbral y con el ángel de la presencia. Y no digo el final. No. Es antigua. Sí, es antigua, sí. Es antigua, sí. Pero lo podéis bajar con el emule, con el ritorrent, todas estas facilidades hoy en día. Entonces, diariamente nuestro trabajo, que es solo autoobservarnos, no podemos hacer nada, ser solo observador. No. Este cincelado diario de que nos habla. Sí. Eso. El trabajo comienza con la autoobservación, con el autoestudio. Comienza ahí. Pero luego, cuando hablemos del cuarto grado de la cruz, que es construir el carácter, ese proceso de autoobservación tendremos que aplicarlo a la hora de ir cincelando como un escultor nuestra personalidad. Pero ese proceso de cincelado, de construir el carácter, comienza con la herramienta más importante, que es la autoobservación, el autoestudio. Cuando hablemos de construir el carácter, entonces tenemos que ya dar las herramientas concretas para irnos cincelando. Martillito, el cincel, muchas cosas. ¿De acuerdo? Por tanto, esta herramienta del autoestudio nos ayudará posteriormente en el cuarto brazo de la cruz, que es la construcción del carácter. Pero antes tenemos que conocernos.
tenemos que ver nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. La carta astrológica puede ser una herramienta muy importante para constatar en la vida cotidiana si funcionamos de determinada manera. Toda herramienta de autoconocimiento es útil. La psicología, ahí tenéis Luis, un maestro de psicología, os puede orientar para conoceros, para conocer cuáles son vuestros puntos débiles en vuestra personalidad. Puntos en la personalidad que todavía no se han integrado. Pero lo mejor es estudiarse uno mismo. De vez en cuando hacer un pequeño autoanálisis de manera positiva. De vez en cuando, pues una vez cada mes o cada 2 meses, sentarnos 15 minutos a ver cómo me veo. ¿Me he mejorado? ¿Qué defectos tengo? Esto lo he superado y hacer en un pequeño diario vuestro, que os recomiendo un diario espiritual, pues apuntar las cosas que veis que os estáis trabajando. Siempre de manera positiva, constructiva, siempre sin culpabilidad, de manera positiva, y de esa manera iréis puliendo de manera constructiva vuestra personalidad. Bien. Cuanto al estudio o al estudio, hay muy poco que decir, porque sobre todo es una cuestión de práctica. Es una cuestión de práctica. Nadie puede ayudaros en esos aspectos. Os podrán ayudar un poco, pero el que mejor puede conocerse es uno mismo. Si uno es objetivo. Uno tiene que ser objetivo con uno mismo. Muchas tradiciones y muchos caminos espirituales aconsejan lo que llaman la meditación vespertina antes de dormir, que es hacer un repaso de lo que hemos hecho durante el día, comenzando desde el momento presente en la noche y avanzar hacia atrás hasta el momento que nos hemos despertado. Es un repaso de lo que hemos hecho durante el día, ver dónde hemos fallado, ver dónde hemos tenido puntos fuertes. Es un repaso también de manera constructiva, un repaso objetivo, constructivo, positivo, para hacer las cosas mejor al día siguiente. Y no tiene que llevar más de 5 minutos. Por tanto, yo la doy esta técnica porque hay muchas corrientes espirituales que lo aconsejan. Se llama la meditación vespertina y es un repaso antes de dormir. Todo lo que nos ayude a conocernos nos ayudará evidentemente a ser mejores cada día. Y esto entra por más fase, más concreta, de lo que es la construcción del carácter. De eso hablaremos en el siguiente seminario, más concretamente, dando herramientas para que desarrollemos habilidades de manera positiva y constructiva. Como ya dijimos el primer día, en Historia del Mono, ¿os acordáis? ¿Os acordáis del mono? No acordaros del mono, ¿eh? Sobre todo, no acordaros del mono hoy. Pues siempre tenemos que aprovechar este recurso, el recurso del mono, para entender que tenemos que construir siempre las cosas. No tenemos que luchar contra lo que no nos gusta de nosotros. Un mal hábito desaparece cuando se construye un buen hábito. No podemos luchar contra lo que no nos gusta de nosotros. Si luchamos, ese problema, ese defecto persiste. A lo que te resistes, persistes. De manera que tenemos que construir buenos hábitos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Había una persona que tenía un problema con el alcohol. Esa persona era incapaz de dejar el alcohol y era un problema continuo para su esposa, para sus hijos y para sus amigos. Pues una vez le pidió a un maestro que le ayudara, sinceramente, porque él no era capaz de dejar ese problema, el problema del alcohol. El maestro no le dijo, no, es que eso no tienes que hacerlo, no. El maestro no le dijo
mira, ¿a qué hora del día tienes el síndrome de abstinencia más fuerte y es cuando bebes más alcohol? ¿A qué hora del día? Y digo, mira, pues sobre las 7 de la tarde es cuando vienen las ganas más fuertes y no puedo superarlo. Tengo que beber alcohol. Bueno, pues entonces le dijo el maestro, hacemos lo siguiente. Te vienes conmigo a las 7 menos cuarto. Y haremos algo juntos. Entonces, esta persona se fue con ese maestro y a las 7 menos cuarto estaba en su casa, a las 7 menos 10 hicieron una meditación, a las 7:30 se fueron a un dispensario homeopático para hacer acto de servicio a gente pobre, hasta las 9 de la noche. Y así, un día tras otro. Un día, el discípulo no fue a la casa del maestro. Pues el maestro, el día siguiente, fue a la casa del discípulo. Y le dijo, ¿qué pasa? Porque es que no puedo, maestro. Yo tengo que servir de culpa. No te preocupes, yo vendré a tu casa. Cada día a las 7 menos cuarto. Y el maestro cada día estaba en la casa del discípulo a las 7 menos cuarto. Cuando el discípulo, al cabo de unas semanas, se encontró más fuerte, entonces el discípulo le dijo, maestro, ¿puedo ir a tu casa? No. Entonces el discípulo volvió a ir a la casa del maestro a las 7 menos cuarto de la tarde. ¿Sabéis ese discípulo? ¿Quién era? Era un médico. No, que tenía fama. Y yendo cada tarde a la casa del maestro, finalmente, al cabo de unos meses, pareció el hábito de la bebida, del alcohol. Desapareció como por magia. Finalmente, este discípulo, este médico, se convirtió en uno de los más grandes servidores de toda la India, creando dispensarios homeopáticos, creando proyectos para pobres, para gente necesitada, para gente drogadicta. Fue uno de los más grandes servidores de toda la India. No lo consiguió el maestro. Creando un nuevo hábito. No luchando contra un mal hábito. Pues todas estas claves tenemos que ponerlas en práctica, tenemos que conocerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. Porque esto es la sabiduría práctica. La sabiduría, si no se lleva a la práctica, no sirve absolutamente para nada. Entonces, dentro del autoestudio, estudiémonos, vemos cómo somos, sin contemplaciones, veamos todos nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, trabajemos nuestros puntos débiles, de esta manera que hemos hablado, de manera constructiva, creando nuevos hábitos. Y creando nuevos hábitos, cualquier mal hábito, cualquier defecto de carácter, desaparece como por arte de magia. Bien, dentro, por tanto, del autoestudio o del estudio de uno mismo, hay muy pocas cosas más que decir. Es un tema práctico, en la que vosotros sois vuestro propio maestro. Dentro de lo que es las técnicas de estudio espiritual, os recomiendo la técnica de la que he hablado anteriormente como una de las técnicas conocidas para recibir la mayor cantidad de sabiduría desde nuestro propio interior. ¿Tenéis ahora alguna pregunta, alguna cosa que queráis que comentemos, tanto del tema del estudio o del autoestudio, o tanto del tema de la meditación? Si puedo yo contestarlo, pues con mucho gusto lo haré. O si queréis hacer alguna aportación vuestra a este seminario, pues yo encantado. Sí. Nunca he hecho meditación y no creo que esto es una meditación. También, sí. Podéis invocar a la energía maestra. Sí. En un momento dado podéis invocar esta energía para intentar elevaros en la conciencia. El hombre, siempre que invoca a lo alto, siempre tiene una respuesta. Esto el maestro tibetano lo llama la ley de invocación y evocación. Pero esto es como la gravedad, ¿no? Si yo invoco,
hay una respuesta automáticamente. Es como la gravedad. Entonces, siempre que invocamos a lo divino siempre responde. Responde como le parece más adecuado, no como queremos nosotros, o no como deseamos nosotros, pero siempre que oramos y que invocamos a lo divino siempre responde. Que una madre, cuando su hijo le pide algo, no lo escucha, a la boca, pero lo oye. Y cuando puede, si lo que pide su hijo, perfecto, se lo va a dar. Por tanto, la ley de invocación y evocación es una ley importantísima que sabemos, tenemos que utilizarla. Y saber que siempre que pedimos, eso tiene una respuesta. Pero todas las personas dicen pedir y se os dará. Se nos dará según el conocimiento y la voluntad desde arriba. ¿No? Sí, no, yo voy a utilizar el tanta RAM y eso en unos meses desaparecerá. El ser humano, a medida que va implorando a lo divino, primero va pasando por diferentes niveles. Primero pide cosas materiales, luego cosas a nivel emocional, luego cosas a nivel mental y finalmente el tipo de invocación o plegaria es la petición de la luz. Desear pedir nada más luz y más claridad en nuestra vida. Y eso, pedir eso es correcto. Hay gente que cree que no es correcto pedir a lo divino. Sí es correcto. Pero esa petición va evolucionando a medida que el ser humano va ganando en conciencia. Hasta que finalmente, simplemente lo que se hace es pedir más luz. Para ser mejor persona, más luz para ser un mejor servidor, más luz para mejorar y pulir nuestro carácter. Y eso es necesario. Por eso dicen las Escrituras, pedid y se os dará. Que no lo habrían dicho. Pero es que está en todas partes esto. Todo lo que entendamos que eso que pedimos, con el paso de la evolución humana, se va sutilizando y va de lo más material a lo más espiritual. Todos los seres pedimos, incluso los maestros. Ellos piden y en su nivel ellos también reciben. Pero acordémonos siempre de que cuando pedimos con una mano, la otra no puede estar aquí en el bolsillo. Tiene que estar extendida para que otros puedan recibir de nosotros. Nosotros recibimos para dar. Por tanto, es una cadena. Por eso, la importancia del servicio es extender esa mano para que otros seres humanos también puedan recibir algo de nosotros. Pero esta es la cadena de la vida. Todos recibimos y todos damos. Y si no damos, el flujo se interrumpe, se bloquea. Cuanto más das, más recibes. Esa es la máxima en todas las Escrituras. Cuanto más deis, más recibiréis. En el mundo del espíritu funciona al contrario que en el mundo de la materia. Si damos 1 euro, nos quedamos sin el euro. Si tengo 5 euros y alguien me pide un 5 euros, se los doy y me quedo sin 5 euros. En el mundo del espíritu ocurre completamente lo contrario. Si tengo 5 euros y doy 5 euros, recibo 15 euros. Porque con esos 15 euros podré ayudar a gente y les daré 15 euros. Y cuando dé 15 euros recibiré 30 euros. Y esta es la cadena del servicio. El pedir no está detrás de un deseo. Por otro lado, no es infravalorar a lo que se quiera llamar, que sabe todo lo que necesitamos. No hay un dicho que es que haga mi trabajo, ¿no? Mantente en el silencio. Por eso digo que mi duda es, se trata de una actitud, ¿no? Se trata más que de dame, de una actitud de... Eso tiene que sentir cada uno, Luis.
Si uno no siente la necesidad interior de pedir, aunque no sea para uno, pues tiene que seguir su corazón. Si yo conozco a un amigo o una amiga que está enferma, puedo dejarlo eso en manos de Dios. Pero yo también puedo pedir por esa persona. Puedo desearle lo mejor para esa persona. Y eso también genera energías nuevas. Por tanto, uno tiene que seguir lo que sienta en su corazón. Si uno no siente que no tiene que pedir, pues que no pida. También está bien. Si uno siente que tiene que pedir por otros, pues que no. Lo importante es seguir siempre en nuestro corazón. Una película donde tu corazón te lleve. No hay una cosa que esté bien y otra mal, no. Está todo bien. Dejarse al final que si es bien para esa persona, otra cosa es intentar imponer nuestra propia voluntad y darle las órdenes a lo divino para que haga las cosas según nosotros queremos. Eso no es apropiado. Por tanto, sí que es apropiado o lícito pedir por otras personas que están enfermas, por ejemplo, o que están en la necesidad, sabiendo que el karma también se ocupa de todo. Y yo ya puedo pedir por una persona que está enferma, pero si el karma no lo permite, esa persona no se va a curar. Es lo que tú dices. Por tanto, uno tiene que tener claro que el karma, la ley de causa y efecto, está por encima también de los buenos deseos o de la buena voluntad humana. Porque hasta los maestros conocen y siguen al 100% la ley del karma. Nosotros, cuando vemos a una persona enferma, podemos pedir por ella, porque no conocemos el karma. Si esa persona kármicamente no tiene que curarse, esos deseos que nosotros tenemos por esa persona, de manera accidental, vuelven a nosotros y nos ayudan a ser mejores sanadores. Pero un maestro conoce el karma. Cuando el ser humano llega a ese estado de evolución, conoce el karma de las personas. Y antes de enviar un pensamiento de sanación a una persona, si el karma no lo permite y ellos lo conocen, ellos ya no gastan ni un gramo de energía. Porque conocen la ley, conocen el karma. Esa es de las últimas cosas, los últimos conocimientos a los que accede un ser humano. Conocer el karma. Nuestro karma, el karma de una persona, porque ese karma se encuentra, como vimos en la seminario interior, solo se encuentra en el cuerpo del alma, en el cuerpo causal. De manera que un ser humano, hasta que no llega a ser un vidente del cuerpo del alma de un ser humano, no es capaz de conocer el karma. Por tanto, estamos hablando de los estadios finales de la evolución humana antes de llegar a ser un maestro. Por eso, lo que uno sienta, tiene que seguir su corazón. Si cree que tiene que pedir, que pida. Que no tiene que pedir, que no pida. Todo está bien. ¿Sabes cómo recordar? O sea, esas zonas somos nosotros. Bueno, occidentales nos hace sentir culpables muchas veces. Son nuestra creación. Las zonas oscuras son zonas que hemos creado nosotros a lo largo de miles y miles de vidas. Pero los hemos creado simplemente porque estamos aprendiendo. A un párvulo le podemos decir que es un niño malo, párvulos. Cuando sea más joven o adulto o adolescente ya habrá aprendido muchas cosas. Entonces todo eso forma parte de nuestro bagaje. Venimos del reino animal hasta el reino humano y hemos cometido en el reino humano al comienzo pues muchas fechorías. Y eso forma parte del karma que estamos pagando en cada vida, una pequeña porción. Lo que dijimos, el karma maduro, ¿os acordáis? El karma maduro que estamos quemando. Eso forma parte de nuestro karma. Pero eso no significa que nos identificamos con eso. No tenemos que identificarnos con esas zonas oscuras. Nos tenemos que identificar con nuestra alma, con lo que somos realmente. Somos el escultor. Estamos construyendo una estatua para hacerla perfecta.
Por tanto, tenemos que ir tecelando esa escultura para hacerla una expresión perfecta de nuestra alma. Pero no sentirnos culpables por lo que vamos encontrando y observando en nuestra personalidad. Porque entonces estamos creando un problema nuevo. Por eso la actitud del divino observador. Divino observador desapegado. Divino observador desapegado. Tenemos que desapegarnos de todo lo que vamos viendo en nuestra personalidad. Si no, por ignorancia estaremos creando todo esto, que es la culpabilidad. Y eso lleva a la enfermedad. Y es real, dice que ni siquiera sabía yo. Hemos dicho, mayor luz, veremos mayor oscuridad. Pero si desarrollamos la actitud del divino observador desapegado, cada cosa que veamos no nos afectará. No puede afectarnos lo que vayamos viendo en nuestra personalidad. Porque si no, o nos sentiremos culpables o nos deprimiremos. Hay aspirantes y discípulos que caen en la depresión porque no se han dado cuenta y entonces se dejan atrapar por lo que van viendo en su personalidad. No podemos dejarnos atrapar por lo que vamos viendo en nuestra personalidad. También, y simultáneamente con esto, es importante también, para no deprimirnos en el camino espiritual, no tener un ideal demasiado elevado que no podamos alcanzar. Tenemos que tener una meta que sea realista. Nosotros, los que estamos aquí y ahora, no podemos ser dentro de un mes como Jesús o como María. Por tanto, no podemos tener esa idea. Tenemos que tener un ideal que lo podamos llevar a la práctica y plasmar con el paso del tiempo, con el paso de los años. Pero ha de ser un ideal realista. Por tanto, hay muchas cosas que van apareciendo dentro del camino espiritual y que eso no está en los libros, solo está en el libro de vuestra propia vida. Y si tenéis discernimiento, si tenéis buenos hermanos de grupo que os quieren y que os estiman de verdad, a estas personas podéis ir contando vuestros problemas, vuestras crisis y entre ellos, entre vosotros habrá verdadera ayuda. Pero muchísimas cosas del camino espiritual no están en los libros. Solo están en el libro de vuestra propia vida. Es que tenéis que escribir. Como ya has dicho, yo creo que es muy importante que no debemos de sentirnos culpables y tampoco de culpabilizar a nadie, ¿no? Yo pienso que todos somos inocentes, parto de esa base, tampoco creo en el fracaso ni en la equivocación, yo particularmente. Pero sí es cierto que hay que tomar la responsabilidad. Y el valor divino, te vas conociendo, es verdad que te vas conociendo, pero a veces también te da pista lo que te está ocurriendo fuera. No es lo que te está pasando dentro, porque ya te lo muestran, ¿no? Es como que tienes una experiencia dura, algo que en apariencia es oscuro, pero que luego es un paso para ir más hacia la luz. Y a veces no tomamos la responsabilidad y le echamos la culpa a lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Porque hay cosas también kármicas que no podemos cambiar, pero siempre echamos mucho a otras personas o a una situación concreta. Esto es básico. Dejar de sentirse víctima y dejar de echar la culpa de todo a los demás, eso es básico. Eso es introductorio al camino espiritual. Que un aspirante ya eso lo tiene sobrepasado. Nosotros somos responsables de nuestra vida y de nuestro destino. Y nos gusta nuestro destino, nuestra vida, podemos elegir cambiarla. Entonces, no hay que echar la culpa a nadie. No cambia, el mundo externo cambia. Cuando yo cambio, el mundo de fuera cambia. Y eso es real. Tú cambias, cambia tu entorno, lo que te rodea. Por tanto, eso no está escrito en los libros, eso es de su experiencia personal. Es lo que decíamos. Que las mayores verdades no están en los libros.
solo se pueden escribir en nuestra propia vida. Pero eso es básico. Incluso diría antes de entrar en el camino del aspirante. Se ha dicho antes que mi corazón haga y voy a para buscar vuestra ayuda, porque acá sea muy importante. Por acá me llaman y me dicen que mi hermano mayor se ha muerto en área. Ahora mismo que la ayuda que entre el grupo pueda hacerle algo de confusión, porque debe tener su vaya entrada a su destino, creo que esa energía puede ser muy útil. No quizás monopolizar este rato porque estamos en el momento. El último minuto, cuando tú lo veas importante como persona que sí, para aglutinar al grupo, cuando se haya acabado el taller, Antes de acabar, pues eso, que haga Dejo su lo que tú creas. del Señor que es el Porque ahora mismo me pide el corazón eso, no estoy restaurado por ti, porque yo creo que al llegar a la fe y lo haremos. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad, algo así, ¿no? Como una distinción? Espiritualidad y espiritismo. Sí, creo que hay... La diferencia es como el día y la noche. Espiritualidad es un impulso innato dentro del ser humano de irse o religarse con lo divino. Eso es espiritualidad, que no es lo mismo que religiosidad. Persona espiritual puede o no ser religiosa. Religiosidad es lo que atañe a procedimientos o rituales para acercarse a la divinidad. Pero un ser humano puede acercarse a la divinidad sin necesidad de rituales o ceremonias. Por eso, una persona puede ser espiritual y puede no ser religiosa. Y una persona puede ser religiosa y no ser espiritual. Lo importante es ser espiritual. Eso es espiritualidad. ¿Me he explicado? Espiritismo. Espiritismo es una corriente que surgió en el siglo XIX, inspirado por un maestro de la jerarquía, para romper el terrible materialismo que había en ese momento en la humanidad. Para romper ese materialismo, esa cualidad del ser humano en el que solo existe la materia y niega el espíritu, un maestro inspiró a través de Allan Kardec, inspiró el movimiento espiritista. Para que los seres humanos tuvieran conocimiento de que después de la muerte el ser humano sigue sobreviviendo. Y mediante los actos espiritistas y los medios espiritistas hubo un cambio en la conciencia de la humanidad de entonces en Occidente, gracias a que mucha gente salió del materialismo y sintió y experimentó que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico y que por tanto sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Posteriormente, esa corriente de espiritismo, inspirada por un maestro, pues llegó a su fin, a su conclusión. Y a partir de ese momento el espiritismo ya no tuvo sentido. Por tanto, hoy en día no tiene ningún sentido continuar con prácticas espiritistas que tuvieron su lugar en su momento, en el siglo XIX, pero que ya cumplieron su propósito. Por tanto, no es aconsejable en los momentos actuales ninguna práctica espiritista. Pone en contacto con el plano astral, que no es recomendable. Lo recomendable es tener contacto con el plano del alma, que es donde están los maestros. Está nuestra propia alma, nuestro ángel solar, nuestro yo superior, del que hablamos en el seminario anterior. Eso es lo que tenemos que buscar, el contacto con nuestro maestro interior, con el ángel de la presencia que somos. Todo lo que está del plano del alma hacia abajo, para servir, pero no para buscar la experiencia. Nada más porque
todo lo que hago es que ahora estoy también haciendo investigación. Una persona que usted me lo diga porque hago una investigación sobre toda Latinoamérica y España. ¿Sí? Cuando hablamos del autoestudio, partimos de que somos cuerpo, somos pensamientos. ¿A qué me tengo que dedicar más? Cuando los pensamientos, mi actuación, cuando mi cuerpo actúa cambios. Cuando yo, por ejemplo, más frente que los pies, por ejemplo, algo más, mi manera de actuar también cambia. ¿Y cuál Cuando observo mis pensamientos, pues también puede haber un cambio en mi manera de actuar. Mi pregunta es, yo antes era mucho de pensamiento y más me focalizo más en el cuerpo. Veo quizás más resultados de cambio de actitud y de cambio de comportamiento normal desde que atiendo más al cuerpo. Vehículo de cambio positivo y de cambio de la conciencia. Eso es lo que tú sientas. Pero si te fijas, tanto a nivel de observar pensamientos como a nivel de observar el cuerpo físico, lo que estoy fijando es la consciencia. Trabajo es un trabajo a nivel de la consciencia. Y eso es lo más importante. Donde pongas la consciencia, eso es secundario. Porque el trabajo más importante es la intensidad del enfoque de tu consciencia. Tú sientes que es en el cuerpo físico, adelante. Lo importante en ese cuerpo físico es el trabajo con tu consciencia que estás haciendo, donde tú lo sientas. Ahora es ahí, que no puede cambiar, pero ese trabajo con la consciencia. Más adelante a lo mejor puedes sentir que tienes que poner la consciencia en tu respiración. De manera que siempre el trabajo más profundo es el trabajo sobre nuestra consciencia. Hablamos sobre todo en el primer seminario sobre sanación. ¿Os acordáis? Los que estuvisteis que hablamos de una pirámide que es importantísima, que se puede aplicar en nuestra vida cotidiana y luego también en todas las técnicas de sanación, que son los 4 niveles, que es el nivel de la materia, el nivel de la energía, el nivel de la información y el nivel de la conciencia. Entonces, la cúspide del ser humano es la conciencia. Entonces, podemos trabajar en el nivel de la materia. Como por ejemplo, si hablamos de medicina, hacen los medicamentos alopáticos, que para curar un dolor de cabeza te dan un analgésico y se soluciona, pero al cabo de 2 días vuelve de nuevo el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque la causa está en un nivel superior. Luego está a nivel de la energía. Por eso todas las técnicas de acupuntura, medicina oriental, masajes energéticos, shiatsu, que trabajan a niveles más profundos. De manera que desbloqueando esas energías en el cuerpo etérico es posible que ese dolor de cabeza desaparezca. O tal vez no, si la causa es más profunda. Si la causa es más profunda tenemos que ir a corregir la información. Una información que está circulando de manera errónea por el cuerpo. Por tanto, hay medicinas y terapias que trabajan a nivel de la información. Flores de Bach, homeopatía, ayurveda. Son terapias mucho más potentes que van a corregir la información que se ha desordenado. Pero si la causa todavía no está ahí, puede que ser que la causa esté todavía en el nivel de la consciencia. Por tanto, todas las terapias que trabajan y todos los sistemas que trabajan con la consciencia trabajan con la parte más elevada del ser humano. Y aquí la curación espiritual, trabajar con los colores, trabajar con el pensamiento. Todo eso tiene lugar aquí. Y es donde se pueden producir las curaciones más asombrosas. Porque la consciencia influye en todo lo que tiene por debajo. La información influye en todo lo que tiene por debajo y la energía influye en todo lo que tiene por debajo. Por tanto, trabajar con la consciencia es lo más importante. Es nuestro siguiente paso evolutivo. En el tema de la meditación lo explicamos. El siguiente paso evolutivo es pasar del triángulo al círculo con el punto. Trabajar
pasar del mundo del pensamiento al mundo de la consciencia pura. Aún. De manera que, si tú lo sientes, pues trabaja con lo que tú sientas en cada momento, pero acuérdate de que estás trabajando con la consciencia, es tu herramienta. Tú trabajas con el cuerpo con poca consciencia, eso no será sencillo. Trabajas con lo que quieras, pero con la máxima consciencia. Sea el cuerpo, sea los pensamientos, sea la respiración, sea con lo que quieras, con el sonido, pero pon tu alma y tu consciencia al 100% en lo que estés haciendo. Eso te llevará un paso más adelante de tu camino evolutivo. Han dicho del triángulo al círculo en el punto, ¿no? Triángulo del alma, ¿no? Ah, bueno, sí, y el alto es... Esto lo volvemos a repetir rápidamente. Este es el tercer estado, lo que se llama, sánscrito creo que es Armeliano, no sé si trata Treya o Atreya, significa no tres. Estos son tres. Significa el estado triangular del ser humano, en el que la mente desarrolla pensamientos de acuerdo a los propósitos del alma. Y ese estado es un estado óptico. Óptico. Porque de tener pensamientos deformados y pensamientos en forma de cuadrado y en tener pensamientos de todo tipo y de todos los colores, pues tenemos un pensamiento triangular que es necesario para manifestar las buenas cosas en el mundo. Pero no tenemos que estar siempre aquí. Tenemos otro estado al que podemos experimentar y acceder siempre que queramos, y es ir al estado segundo, que es el estado de la consciencia. Consciencia sin pensamientos. Y ir a este estado y tener pensamientos y pensar cuando es necesario. Pero cuando no es necesario, ¿por qué tenemos que estar en el mundo del pensamiento, en la capa mental? Porque no podemos ir al estado de la consciencia. A medida que el ser humano se va acostumbrando a estar más y más en el estado de la consciencia y salir de él para tener pensamientos y llevarlos a la manifestación para buenos propósitos, pero cuando no es necesario tenemos que salir de la capa mental, del cuerpo mental, y quedarnos con la consciencia pura. Y eso finalmente nos irá llevando a experimentar el primer estado, que es lo que se llama el estado de la existencia, que es lo que se llama, en términos yógicos, samadhi. Samadhi, o el estado de existencia pura, en el que no hay consciencia. Cuando un yogi se sumerge en el primer estado de existencia, se funde con Dios. Pero no es consciente. Cuando vuelve, entonces toma conciencia, pasa al segundo estado. Por tanto, el trabajo espiritual importante para muchos discípulos es, primero, llegar a este estado, que es obligatorio, pero luego, cuando lo sientan, intentar pasar al segundo estado, del estado de pensamiento triangular al estado segundo, del estado de consciencia. ¿Una preguntita más? Yo tengo el cuadrado con el triángulo mirando hacia arriba, que un cuadrado y el triángulo dentro, el alma sirviendo en el mundo, ¿no? Sí. Y después, cuando se pone mirando hacia abajo, ¿qué quiere decir? Lo que significa, que no lo sé. ¿Esto? Eso. Y el triángulo dentro. Ahí. Este es el ser humano común y corriente. Sí. En el que el cuadrado de la personalidad tiene encerrado el triángulo del alma, que está orientado y aprisionado dentro de la materia de la personalidad.
La humanidad normal, por tanto, tiene que pasar al siguiente estadio. El siguiente estadio es el cuadrado con el triángulo hacia arriba, en el que el triángulo del alma está integrado con el cuadrado de la personalidad. Y ya lo que predomina no son los aspectos inferiores de la personalidad, sino que predominan más y más los aspectos superiores del ser humano. Pero este es un estado intermedio todavía. Tenemos que llegar a este estadio en el que el alma preside permanentemente sobre la personalidad. Eso sería una personalidad integrada en términos del maestro tibetano. Y esto sería un iniciado de tercer grado. Cuando el triángulo está en el lado derecho y otra vez en el lado izquierdo. Aquí, Dentro del cuadrado, dentro... Pero tú dónde has hecho tanto cuadrado, Con el cuadrado que me han mandado este año. Y no sé cómo lo ya esto el simbolismo más importante es este. Lo otro son temas accesorios. Eso indica la evolución humana. La humanidad normal, la etapa del aspirante y el discípulo, y el iniciado. Personalidad no integrada, que hace lo que le da la gana, predominan los centros inferiores, los 3 centros por debajo del diafragma, de la base, el centro sacro-sexual y el centro del plexo, que van a su bola. Tenemos la humanidad normal. Aquí tenemos la humanidad que es el discípulo y el aspirante y el discípulo, en el que poco a poco va reorientando esos centros inferiores y va haciendo que esos excedentes de energía se vayan transfiriendo a las contrapartes superiores supradiafragmáticas de esos centros de energía. Por tanto, el centro de la base empieza a subir su excedente al centro coronario, el centro sacrosexual al centro de la garganta y el plexo al corazón. Y van transfiriendo esos excedentes, que solo producen enfermedades, evidentemente, a sus contrapartes superiores. De manera que al final, en esta etapa, los centros inferiores rotan y tienen la velocidad apropiada, no excesiva. Se llama este estado la personalidad integrada. Y es la etapa del aspirante y discípulo. Pero finalmente un ser humano, cuando pasa también la etapa del discípulo, entonces se transforma en un iniciado. Significa que el alma preside constantemente sobre la personalidad. Y ese ser humano se comporta y se expresa las 24 horas como el alma. el alma domina. El alma A su personalidad. domina completamente la personalidad. Esto se alcanza técnicamente solo en la tercera iniciación, donde también se consigue la continuidad de conciencia, donde ya sabremos qué hacemos cada noche y no perderemos la conciencia de lo que haremos vida tras vida. Este es nuestro objetivo. De momento, si lo sentimos, podemos trabajar aquí. Pero no tenemos que perder tampoco la visión de lo que nos espera por delante. Hay que tener metas elevadas, ideales. Ideales son muy pequeños, no llegamos muy lejos. ¿Qué hay entre un ideal y un deseo? ¿Entre? Un ideal y un deseo. Un ideal pertenece exclusivamente al nivel de la mente. En un ideal no hay mezcladas emociones, el plano astral o emocional. El deseo, cualquier deseo, puede ser inferior o superior, es una energía que está limitada al plano astral o al plano emocional, por su propia definición. Pero hay deseos inferiores y deseos superiores. No son lo mismo los deseos inferiores que los deseos superiores. El ser humano lentamente va progresando y va elevando sus deseos. Y así es como vamos evolucionando.
Y los deseos inferiores poco a poco se van transmutando en deseos superiores, o lo que también se conoce como aspiración ardiente. Los deseos se transforman en aspiración. Pero llega un punto en la evolución humana que el plano de deseos humano se convierte en un cristal transparente, en un diamante transparente. El ser humano no tiene ya ningún deseo personal y se transforma en un espejo reflector del plano búdico, del verdadero amor impersonal. El plano búdico se refleja de manera cristalina y perfecta en el plano emocional o el plano de deseos. Por tanto, un iniciado no tiene deseos, solo tiene amor impersonal hacia todos los seres como son. El sol no discrimina a este lo quiero, a este lo amo. El sol da amor para todos los seres, eso es amor impersonal. Por tanto, el cuerpo de deseos se transforma finalmente en un reflector transparente, en un diamante transparente para reflejar solo la energía del plano búdico. Un maestro no tiene deseos, solo tiene amor impersonal. Llámale como quieras, sin objeto. Pero llegar a ese punto hay que llegar poquito a poco. Y primero hay que dar, como un niño, 2 pasos. Y entonces los deseos inferiores, poco a poco, hay que irlos transmutando lentamente en deseos superiores. ¿Cómo? A través de la aspiración. Aspiración ardiente. Deseo de lo superior. Deseo de lo divino. Deseo de lo invisible. Deseo de los maestros. Deseo de la jerarquía. Esa aspiración ardiente hace que lentamente se vayan transmutando todos los deseos. No hay que luchar contra los deseos. Ya hemos visto el problema del mono, el problema del médico, alcohólico. No hay que luchar contra los deseos. Hay que tener una actividad distinta, superior. Y eso es la aspiración. Y esa aspiración se inflama cada día a través de la meditación, a través de la contemplación de los maestros, a través de poner nuestra mente en lo superior. Y esa aspiración hacia lo sublime, hacia lo divino, va transfiriendo lentamente y va transmutando los deseos, sin luchar contra ellos, que eso es patológico, que es enfermedad. ¿Me he explicado? Bueno, son las 12:05. Vamos a ayudar al hermano de Luis. ¿Me dices cómo se llama, por favor? ¿Hermana? ¿Carmen qué más? Le decíamos a Loretita. Pero, ¿sabes el apellido? ¿No hay apellidos? De Lara. De Lara. De Lara. ¿Carmen separado Sí. o juntos? Lara. ¿De Lara? Sí. Vale, vamos a hacer, cerrar los ojos, vamos a hacer un proceso rápido de restitución. Yo guiaré un poco la restitución y... De vuestras cabezas. Tiende ahora desde nuestra propia alma un hilo de luz de color azul índigo hacia nuestro centro coronario, el centro de 1000 pétalos. Desde el centro coronario continúa este hilo de color azul índigo hacia el centro entre los omóplatos, en la espalda, el centro del corazón,
de 12 pétalos en la espalda. Y de nuevo sube este hilo de color azul índigo, azul marino, desde el centro del corazón en la espalda hacia el alma, el sol radiante por encima de nuestras cabezas. Y vemos cómo la energía circula por el triángulo de radiación. Alma, centro coronario, séptimo centro, cuarto centro, centro del corazón entre los omóplatos, y de nuevo hacia el alma. Alma, séptimo centro, cuarto centro y de nuevo al alma. Visualizamos cómo la energía circula por el triángulo de radiación. Conectamos ahora nuestra propia alma con el alma de Carmen de Lara. Conectamos nuestra propia alma con el alma de Carmen de Lara. Visualizamos los átomos permanentes de Carmen de Lara y cómo el alma los va absorbiendo paulatinamente en el proceso de restitución. Como almas enviamos a Carmen de Lara todo nuestro amor impersonal, deseándole un viaje cómodo, lleno de amor, de protección, hacia el reino de la luz. Devolvemos el excedente de energía espiritual al alma grupal. Damos gracias a Dios por la oportunidad de hacer este servicio. Gracias a todas, gracias a todos. Me siento bien unido a vosotros también. Pues agradecer a todo el que estáis aquí. Ya hemos terminado, ¿no? Estamos por concluir este cursito. Aunque he aprendido mucho, pero me ha hecho muy corto el tiempo. Agradecer a todos que estén aquí. Ya tú por seguridad y Yo no hago nada. Aquí venimos todos a limpiar, nos organizamos